Hola, bienvenidos todos y todas a una nueva edición de Pensándolo Bien, programa de análisis jurídico que se origina en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y transmitido en vivo desde su restaurante Inter Arrope. Hoy, 3 de mayo del 2018. 3 de mayo, evidentemente, debe ya proyectar a los amigos y amigas que nos escuchan y nos ven de que ha sido una semana muy agitada. El día de ayer se hizo público el referido de la Secretaria de Justicia de las personas vinculadas al llamado WhatsApp a la Oficina del Fiscal Independiente, lo cual produjo inmediatamente varias renuncias de personal clave muy cercano al gobernador. Pero además de esa noticia, el 1 de mayo fue el día del trabajo, donde se celebró también esta marcha denunciando la ley promesa, denunciando las acciones y omisiones de la Junta de Control Fiscal. Una marcha bastante significativa en el área de Atorrey, que produjo también una reacción de la policía. Reacción que ha sido criticada por algunos, defendidas por otros. Igual que unos han criticado la acción de los manifestantes, pero han sido también defendidas por otros. Así que vamos a hablar sobre esos dos temas durante la tarde de hoy. Y para discutir estos dos importantes temas tenemos a tres invitados especiales. Tenemos a Osvaldo Burgo, que ocupa varias posiciones muy importantes, observador del Colegio de Abogados, observador también de ACLU, que ha estado participando activamente en la marcha del 1 de mayo y que nos podrá dar su testimonio personal de las cosas que vivió. Hola, Osvaldo. Hola, saludos. Y también profesor de esta facultad, ¿verdad?, en el tema de acceso a la información. Nos acompañan también la decana de estudiantes, Iris Camacho. Hola, Iris. Y la decana de Asuntos Académicos, Yanira Reyes. Hola, Yanira. Hola. Pues bueno, tenemos la mesa servida de dos temas muy importantes. Vamos a discutirlos próximamente, pero antes vamos a una breve pausa y retornamos con Pensándolo Bien. Hace 100 años comenzó a trazarse un camino en San Germán, Puerto Rico. Con bases de fundación sólidas, se fue expandiendo. Buscaba apoyar el desarrollo y preparación del ser humano. Miles de caminantes lo han tomado y a través de cada uno de ellos crece, explora, evoluciona. Pasa por retos, triunfos y logros que lo fortalecen a cada paso. Hoy, el camino de la Universidad Interamericana continúa en los pasos de las nuevas generaciones y mira hacia el futuro con optimismo, ya que con una preparación sólida, avanzada y de valores, se transforma el camino de Puerto Rico. Universidad Interamericana, 100 años haciendo caminos. Para mí el estudiar en la Inter, específicamente en la Escuela de Aeronáutica, es progreso. Hoy día el piloto es más bien un administrador de los sistemas dentro de la cabina y esto requiere que el piloto piense y actúe de una forma diferente. Me siento segura que estoy recibiendo una preparación de alta calidad. Al final llegué a la conclusión de que si yo lo que quería era una carrera profesional completa, yo tenía que estudiar en la Inter. La Inter es una universidad con programas académicos que se adaptan a las necesidades educativas actuales. Somos una universidad que avanza rápidamente, a la par con los cambios tecnológicos y retos que presenta el siglo XXI. Somos una universidad centenaria que prepara los futuros talentos que guiarán el destino de la sociedad puertorriqueña. Somos la Inter, una universidad completa. Somos tu mejor elección. Regresando a Pensándolo Bien desde la Facultad de Derecho, Universidad Interamericana de Puerto Rico. Bueno, Osvaldo, vamos a hablar del 1 de mayo, vamos a hablar de la marcha. ¿Qué percibiste? Porque evidentemente hay dos señalamientos. Se plantea de que la policía actuó correctamente, que la policía se defendió, que actuó con prudencia por un sector. Hay otro sector que ha denunciado de manera muy estridente lo que fue un exceso de policías en comparación con el número de manifestantes.
una actitud de intolerancia de superintendente que se transmitía unas órdenes y unas instrucciones a los policías y evidentemente una reacción excesiva a lo que fue una actuación de un grupo minúsculo de manifestantes. Bueno, pero en tus ojos, ¿verdad? Bueno, recuerda tu memoria, ¿qué vimos allá? Vamos a empezar un poco de cuál ha sido la actitud que ha asumido el jefe de seguridad pública en el país frente a la llamada reforma de la policía. Porque tenemos un director de seguridad pública que ha manifestado un poco de desprecio, si le podemos llamar de alguna forma, a todo el proceso de reforma, incluso ataques a los informes que hace el monitor. Así que un poco de entrada te plantea un sentido de que pues no es importante todo lo que se está llevando a cabo dentro de la reforma de la policía, que incluye procesos de dispersión de multitudes o manejo de multitudes y la utilización de agentes químicos. Esto, y ese desprecio envió un mensaje muy preocupante al resto de la policía. Porque primero, la policía de Puerto Rico responde de forma muy jerárquica, así que si usted, el jefe comandante del grupo, ¿verdad? Obviamente primero el gobernador y luego el superintendente de la policía, ahora jefe de seguridad pública, si le está enviando un mensaje de que la reforma o lo que se está haciendo en la reforma no es importante, que no hay que obedecerlo, ese es el mensaje que van a recibir las personas que están en el campo, ¿verdad? En el field, como le pudiéramos decir en inglés. Así que, ¿qué tuvimos el 1 de mayo? Pues el 1 de mayo tuvimos unas marchas pacíficas, ¿verdad? Que comenzaron en distintos puntos y unas actuaciones de la policía dirigidas a grupos muy particulares, porque no fue contra todas las personas que se estaban manifestando. Aquí hubo marchas que no tuvieron ningún incidente con la policía. Sin embargo, cuando vamos al grupo de las mujeres o cuando vamos al grupo de las personas jóvenes que identifica a la policía como estudiantes universitarios, que no necesariamente lo son, pero son las personas que la policía asocia con el sector universitario, esos fueron los que confrontaron problemas. ¿Qué problemas confrontaron? Bueno, que la policía... Pero deja que te interrumpa, Osvaldo, pero ¿a qué tú puedes atribuir o achacar el que haya esa actitud muy particular de hostilidad e intolerancia hacia esos dos sectores? Bueno, yo tengo una explicación muy clara para esto. Son los sectores que han sido muy vocales al presente sobre todas las políticas, en contra de las políticas de austeridad y en contra de la situación económica y social que existe en nuestro país, principalmente los jóvenes y las mujeres en el país, quienes han llevado la voz cantante, o sea, una voz fuerte, potente, articulada en contra de las políticas neoliberales, las políticas de austeridad, en contra de la Junta de Control Fiscal, en contra de las distintas políticas en contra de los derechos laborales o la reducción de derechos, pues han sido en primer lugar mujeres, grupos de mujeres y los estudiantes universitarios. Y obviamente hay también una situación que se ha dado de molestia con los estudiantes universitarios por situaciones que han sido exitosas en el pasado, de manifestaciones que los estudiantes han tenido, por ejemplo, cosas relacionadas con la Universidad de Puerto Rico. Así que le han dado algún dolor de cabeza a los dirigentes de este país. Pues hacia estos grupos fue que se dirigió los eventos, las situaciones con la policía estuvieron concentrados hacia estos grupos. Los sectores, los unionados no tuvieron ningún problema, el sector magisterial, los trabajadores y trabajadoras sociales, los otros grupos que salieron desde distintos puntos no tuvieron problemas, salvo las mujeres, la llamada marea feminista y demás, que venía en un área de Atorrey dirigiéndose hacia el punto de encuentro final, y las personas que venían del área de la Universidad de Puerto Rico y grupos asociados a lo que la policía pudiese asociar a este sector conocido. Se acabaron las promesas. ¿Cómo actuó la policía? Bueno, la policía en el lugar donde yo estuve, que fue donde estaba el colectivo Se Acabaron las Promesas, primero decidió la policía interrumpir el paso. Sin razón alguna, la policía pretendía determinar por dónde era que debían marchar y le interrumpieron el paso con un contingente policíaco que estaba excesivo, cantidad, eran cientos de policías. Y es el cuestionado, pues menos que ustedes, los mediadores, la gente de seguridad, los observadores, cuando le preguntan, probablemente de muy buena forma, a esos oficiales o el que estuviera a cargo,
¿A qué se debía ese bloqueo de la Ponce de León en esa parte en particular? Bueno, en algún momento cuando una de nuestras negociadoras trató de dialogar, le dijeron que eso no era el acuerdo, como si hubiese habido, primero que no hay acuerdo, no había un acuerdo preestablecido, y para protestar en este país no tiene que haber preacuerdo con la Yanira. policía. Ese mismo fue lo que sucedió con el grupo de mujeres en la convocatoria que hizo la Marea Feminista. El grupo de mujeres ya teníamos la marcha programada por la Ponce de León, fue muy temprano, era por la Ponce de León, éramos un grupo, no éramos miles de personas, éramos un grupo considerable, pero no éramos tantas mujeres. La marcha iba a continuar por la Ponce de León, allí no había nadie, la calle estaba cerrada y íbamos a continuar hasta el cruce con la Roosevelt. Esa era la ruta que se había determinado previamente. Los contingentes de la policía excesivos, porque tenían una formación que detrás tenía fuerza de choque, establecieron que nosotros no podíamos caminar por allí. Ellos establecieron la ruta que teníamos que virar por el Banco Popular, obviamente protegiendo un tramo de la Ponce de León, de que por allí no iba a pasar nadie. Hubo conversaciones con la policía. Ellos se negaron, simplemente ellos dijeron por allí no íbamos a pasar, por allí no iba a pasar nadie, y es un acto violento de confrontación de parte de la policía. Las mujeres decidimos continuar con nuestra ruta, pararnos al frente de los policías para dejarles saber que esa era nuestra ruta y que nosotros decidíamos por dónde caminar, porque el derecho constitucional a la libertad de expresión establece que las calles y las avenidas son foros públicos tradicionales que son espacios específicamente determinados para que nosotros podamos manifestarnos. La policía no tiene ningún derecho de cerrarnos el paso. Su única función allí era determinar, establecer algún orden, pero eso no implicaba que nosotros no pudiéramos pasar por donde ellos no querían que pasáramos. Finalmente tuvimos que virar, no pudimos continuar con nuestra ruta, pero esa no es su función, y su actitud fue en todo momento intransigente y violenta, buscando la confrontación, precisamente para justificar el uso de la fuerza que tenían allí preparada con la fuerza de choque. Y el mismo mecanismo utilizaron con la marcha de la Universidad de Puerto Rico. Como dice el compañero Osvaldo Burgos, eso no pasó con las otras marchas. Era obvio que ellos no iban a dejar pasar a estos dos grupos de acuerdo a las rutas, y eso es un acto de confrontación y es un acto de violencia. Así que de esa forma ellos son los que provocan la tensión que surgió en ese momento. Osvaldo, te pregunto, evidentemente hay unos visuales donde hay unas personas lanzando unas piedras, rompiendo unos cristales. ¿Eso se dio después de que la policía actuara de la manera que ustedes han descrito, o eso fue previo? No, la realidad es que esta marcha fue detenida en su movimiento, donde no había ningún elemento violento de ningún manifestante. O sea que cuando negaron el acceso tanto a las compañeras de la Marea Feminista como a los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, los otros universitarios, no había pasado nada. No había pasado no había habido ningún acto que indicara o ameritara la intervención de la policía. Incluso todo lo que sucedió fue provocado por la policía. Aquí no hubo ninguna actuación que provocara la actuación de los policías, sino todo lo contrario. Aquí teníamos un contingente, como estaban ubicados en el área donde yo estuve ubicado, era la intersección entre la avenida Roosevelt con la Ponce de León. Allí la policía se alineó con dos líneas de lo que ellos le llaman motorizada, que levanta sospecha porque tienen un equipo con el cual no se puede conducir una motora con todo el equipo que ellos tenían consigo, y luego tenían detrás una unidad de operaciones tácticas y otra unidad especializada que estaba un poco más atrás, que son los que tienen las escopetas de lanzar gases lacrimógenos. Así que ellos ya te estoy hablando de cerca del mediodía. Esto
fue la detención de esta marcha. Lo que pasa es que, contrario al grupo de las mujeres que determinaron cambiar su ruta, este grupo dijo no vamos a cambiar nuestra ruta, e incluso hubo negociación para la retirada de la policía. Cuando hubo los eventos de gases, del lanzamiento de gases, no estaba ocurriendo absolutamente nada que no fuera la resistencia del sector universitario, que le estaba diciendo a la policía no estás cumpliendo con el acuerdo que habíamos llegado allí en el campo, ¿verdad?, de que ellos se iban a retirar e iban a permitir la continuación de la marcha, y ante la intransigencia de la policía ellos determinaron vamos a seguir adelante con nuestra marcha. Y un poco movimiento, que incluso los manifestantes habían dicho que iban a dar 2 pasos al frente, dieron 2 pasos al frente, luego dijeron que iban a dar 2 pasos más y dieron 2 pasos más, e inmediatamente lo que hubo fue el acto de empezar a dispersar la multitud, y en ese momento allí habían cientos y cientos de personas. Habían niños, habían mujeres, habían personas jóvenes, personas mayores, personas con alguna discapacidad o con diversidad funcional, así, de sillas de ruedas de todo tipo, ¿verdad? Y poniendo en riesgo la seguridad de esas personas, lanzaron sin advertencia alguna. Allí no hubo advertencia, y te puedo plantear, yo estaba en un balcón que se creó con las propias vallas que habían puesto algunos comercios, se creó como un tipo de balcón que quedábamos en una zona un poco más alta al lado de la avenida, así que yo estaba a la altura de donde estaba la primera línea de manifestantes. Pero ese balcón, como no hubo advertencia alguna, nosotros no esperábamos que lanzaran gases en ese momento, así que no pudimos salir previamente, porque el balcón solamente cabía, por el lugar de salida, cabía una sola persona. Y allí habíamos cerca de 200 personas en ese balconcito que se creó allí. Así que cuando empezaron a lanzar gases, te podrás imaginar, tratando de salir todas 200 personas por un espacio donde cabe una sola persona, el riesgo que implicaba para la seguridad. Incluso esta es la primera vez que yo estoy en una manifestación donde yo siento que mi vida está en riesgo. Yo nunca antes, y he estado en manifestaciones donde ha habido lanzamiento de pepper spray, lanzamiento de gases lacrimógenos, y yo nunca había sentido el terror que implica sentir que tu vida está en riesgo. Osvaldo, cuando te escucho y escucho a Yanira, o sea, da la impresión de que había una cosa como que orquestada, es decir, vamos a provocarlo, vamos a provocar la reacción para entonces poder reaccionar violentamente a la policía bajo esa supuesta justificación. Pero también recuerdo que tanto ACLU como creo que tú particularmente estuvieron denunciando que previo al 1 de mayo la policía estaba incurriendo en una práctica como de carpeteo, es decir, de identificar a personas ya a priori, de ir a los sitios por donde la marcha iba a discurrir para pedirle a las instituciones privadas que grabaran a estas personas, porque ya ellos anticipaban que una vez que algo iba a pasar, y si no pasaba lo iban a provocar. No sé, ¿tú ves un hilo conductor entre ambas cosas? Bueno, Julio, en esta institución donde estamos vinieron a preguntar información sobre las cámaras, hacia dónde apuntaban, cuáles eran las especificaciones de los equipos y la justificación que utilizó el agente de la policía que vino a esta institución a buscar información, fue que por allí aquí iba a salir una de las marchas. Así que eso nos demuestra que venían ya preparando un escenario ilegal, obviamente, y es el planteamiento que hemos hecho en otros momentos. Por ejemplo, aquí en esta universidad, la Oficina Legal de la Comunidad, llevamos un caso donde pedimos información, pietaje de manifestaciones previas que al momento, con los protocolos existentes, debían estar ya destruidos porque no había razón para que existieran, y obtuvimos 85 discos de pietaje de las huelgas del 2009-2011 en la Universidad de Puerto Rico, y aparecían en un supuesto baúl que encontraron por un precinto, creo que fue por Humacao o por el área sureste del país. Así que eso nos trae la preocupación de que la policía continúa con el proceso de encarpetar o fichar a la gente meramente porque están ejerciendo su libertad de expresión, o meramente porque tienen posiciones en contra de lo que el Estado considera como correcto, o las políticas que el Estado quiere adoptar. Y lo único que ha variado es la forma. Antes las carpetas eran de papel, ahora las carpetas son digitales. Hay un detalle que mencionó Osvaldo en relación a
a tirar los gases lacrimógenos sin ningún tipo de advertencia. Fue tan así que en conversaciones que yo tuve con policías un poco después, ellos mismos me informaron que ellos habían sido víctimas de los gases. Sí. O sea, fue tan sin avisar que se afectaron policías y de hecho se afectó un teniente por los gases lacrimógenos, ¿verdad? Y lo que me contaron fue, se escuchaba diciendo, tráigale una máscara al teniente, tráigale una máscara al teniente. O sea que yo no tengo duda de que los tiraron sin avisar, porque incluso los propios policías se afectaron. Bueno, yo estaba allí. Hubo un momento temprano en la tarde cuando la marcha estaba frente a casi en la misma intersección entre Roosevelt y Ponce de León, donde sí hicieron advertencias. Ellos hicieron advertencias, le estamos diciendo a los manifestantes que si no dejan de lanzar objetos a la policía, vamos a lanzar gases. Paró, no hubo lanzamiento de objetos y eran botellas de agua. Era lo que se estaba lanzando en aquel momento. Y eran 3, 4 botellas, tampoco era una cantidad de botellas, que con todo el equipo que ellos tienen, eso es absolutamente nada, ¿verdad? Pero al momento del lanzamiento final de lo que hace, que fue cerca de las 3 de la tarde, estamos hablando de que esta gente estuvieron como 3 horas en resistencia pacífica y exigiéndole a la policía que les permitiera continuar la marcha. En ese momento yo estaba allí y la única forma que uno podía prever que iba a haber un lanzamiento de gases era porque uno pudiera ver si tuviera contacto visual con los oficiales, porque ves cuando levantan las escopetas que utilizan y obviamente se ponen sus máscaras, pero de otra forma no hubo advertencia alguna. Vamos a nuestra primera pausa y vamos entonces a regresar con este tema, que nos parece que todavía queda mucha cosa que discutir, particularmente 2 interrogantes importantes. Lo que pasó. Va a haber una denuncia, va a haber un reclamo internacional a nivel nacional frente al monitor que está monitoreando, perdón la redundancia, las actuaciones de la policía. Por otro lado, lo que pasó es esta reacción que a juicio de ustedes y a juicio mía también fue excesiva de parte de la policía, lo que hace fortalecer los reclamos que dieron base a la marcha o los debilita. Yo creo que esas son 2 preguntas que tenemos que tomar cuando volvamos de esta pausa. Regresamos pronto. Hace 100 años comenzó a trazarse un camino en San Germán, Puerto Rico. Con bases de fundación sólidas, se fue expandiendo. Buscaba apoyar el desarrollo y preparación del ser humano. Miles de caminantes lo han tomado y a través de cada uno de ellos crece, explora, evoluciona. Pasa por retos, triunfos y logros que lo fortalecen a cada paso. Hoy, el camino de la Universidad Interamericana continúa en los pasos de las nuevas generaciones y mira hacia el futuro con optimismo, ya que con una preparación sólida, avanzada y de valores, se transforma el camino de Puerto Rico. Universidad Interamericana, 100 años haciendo caminos. Para mí el estudiar en la Inter, específicamente en la Escuela de Aeronáutica, es progreso. Hoy día el piloto es más bien un administrador de los sistemas dentro de la cabina y esto requiere que el piloto piense y actúe de una forma diferente. Me siento segura que estoy recibiendo una preparación de alta calidad. Al final llegué a la conclusión de que si yo lo que quería era una carrera profesional completa, yo tenía que estudiar en la Inter. La Inter es una universidad con programas académicos que se adaptan a las necesidades educativas actuales. Somos una universidad que avanza rápidamente, a la par con los cambios tecnológicos y retos que presenta el siglo XXI. Somos una universidad centenaria que prepara los futuros talentos que guiarán el destino de la sociedad puertorriqueña. Somos la Inter, una universidad completa. Somos tu mejor elección. Regresamos a Pensándolo Bien, hoy 3 de mayo, nos acompaña Osvaldo Burgos, Iris Camacho, Yanira Reyes, estamos tratando de pensarlo bien.
Estamos hablando de la marcha del 1 de mayo y mencionaste algo que me llamó mucho la atención, la dispersión, porque después de la dispersión, como consecuencia de los gases, hubo una persecución también que vimos que resultó en arresto, en agresiones a estudiantes, en entradas aparentemente de dudosa legalidad a ciertas residencias. No sé si ustedes quieren abonar sobre esa segunda parte de la marcha. Yanira. Sí, esto que estaba narrando Osvaldo ya ahí al final de la marcha, yo quiero enfatizar que ya las actividades habían culminado, las actividades oficiales, fue lo mismo que sucedió el año pasado. No hubo aviso, sin embargo, la otra formación de policías que estaba en la parte de afuera de la Ponce de León se movió, encerraron a los manifestantes cuando dispersaron los gases y los manifestantes entonces salen hacia la Muñoz Rivera. Esos manifestantes y la gente que estábamos afuera también recibimos gases y la policía nos siguió. Y siguió a ese grupo de estudiantes y a grupos de jóvenes y gente que estaba en la marcha de la UPR, lo siguió hasta el área de Río Piedras. En el área de Río Piedras suceden varios arrestos. Particularmente quiero mencionar los arrestos que ocurren dentro de la propiedad de un hospedaje de 3 jóvenes universitarias, en donde ocurren 3 arrestos que fueron sin orden, que fueron sin razón, que fueron ilegales, que fueron abusivos. Estas 3 personas fueron 2 hombres y una mujer, una joven de 20 años que tiene una herida en la cabeza. Fueron arrestados en ese apartamento en Río Piedras, los llevan a diferentes cuarteles, los abogados y las abogadas y los familiares que queríamos localizarlos, no teníamos ninguna información. Yo personalmente fui a 4 cuarteles distintos porque los policías nos daban información distinta. Eso fue lo que hice yo, pero habían otros compañeros y compañeras buscándolos en otros cuarteles por periodo de 2 y 3 horas, sin saber dónde estaban ubicados. Ellos narran que en efecto los policías no sabían ni siquiera dónde llevarlos y que los llevaron a diferentes cuarteles y donde nosotros habíamos ido. Los policías nos engañaron, nos decían que ellos nunca habían estado allí, escondían información. Hubo 19 arrestos, me parece. Sí, 19. Algunas de esas personas estuvieron detenidas por largos periodos de tiempo. Por ejemplo, los hermanos Castel estuvieron sobre 26 horas detenidos sin que se les radicaran cargos. Se les liberó con una citación sin cargo. Aparentemente ellos no... Estaban pensando qué le podían radicar, qué se podían inventar. Y todavía no saben qué es lo que van a radicar. Eso me lleva a algo, Osvaldo, a base de tu experiencia en otras marchas, el 1 de mayo pasado, la marcha en la Universidad de Puerto Rico, que se radican muchísimos cargos. La mayoría de esas denuncias que se presentan, ¿en qué terminan? Bueno, pues terminan cayéndose a veces cuando entran a quizás alguna etapa de vista preliminar y en algunas ocasiones que ni siquiera aparecen los agentes para continuar los procedimientos, citan y de momento pues por los términos. Muchas veces estos arrestos no son realmente dirigidos a instar una acción penal meritoria, sino es básicamente como un poco más de esa represión, de crear un efecto inhibitorio en futuras manifestaciones. Efecto inhibitorio, o sea, Julio, tú tienes familias, por ejemplo, yo tengo familiares que hubiesen querido estar el 1 de mayo en la manifestación de este año porque entendían que era pertinente estar allí, pero sentían que con la situación que se había suscitado por la policía el año 2017, pues les traía una situación de riesgo o pensaban que traer niños o estar porque tengo familiares con situaciones respiratorias que me decían, mira, yo no puedo estar allí porque si hay un evento donde lancen gases, pues es peligroso para mi salud. Imagínate cuál es el efecto inhibitorio que ya la gente en nuestro país piensa que salir a un lugar donde va a haber protesta, ya la policía los va a atacar. Así que ya eso de entrada te plantea un proceso donde la legitimidad de la policía y para lo que está llamada la policía o como la gente ve a la policía, la ve como un elemento de riesgo, cuando es todo lo contrario. La policía debería ser ese ente donde las personas puedan confiar a que su seguridad o su presencia añade seguridad. Yo soy uno de los que cuando veo presencia de la policía me siento mucho más inseguro que cuando no hay un agente de la policía en el área.
Y la reacción de la policía en términos de tirar gases, de dar macanazos, de todo eso, no discrimina. Sin embargo, los arrestos sí discriminan. A mí me parece que es bien claro que la gente arrestada son gente joven, ¿verdad? Y pienso, cuando tú me dices que esa joven que tiene una herida en la cabeza, que todavía tienen detenida y que no han llevado al tribunal, evidentemente ellos tienen que estar pensando que tienen que presentar alguna denuncia, porque no van a justificar esa herida en la cabeza, que ella le dio un cabezazo a una macana, ese va a ser el delito que le van a imputar, ¿verdad? Me imagino entonces que tienen que, y es peligroso, porque una vez se da información falsa para justificar erradicación de una denuncia inmeritoria, y aquí se activan otros delitos a su vez, y hemos tenido experiencia en el pasado. Y lo que a mí me preocupa de esto es que el superintendente, que no creo que estuvo allí, no creo que dio cara en todo este proceso, un poco con su conducta como que está incentivando ese tipo de reacción excesiva y de ilegalidad en la tramitación de esos casos. Es como uno, por lo menos a esta distancia, lo percibe. Al momento del superintendente estar con el gobernador dando una conferencia justificándole la actuación de la policía, lo que está es planteándole el mensaje que le está llevando es que esa es la forma correcta de actuar y obviamente aumenta el sentido de impunidad, máximo cuando lo que tenemos, si nosotros hacemos un análisis de los protocolos que se han aprobado producto de la reforma de la policía, que es a su vez producto de las violaciones y de los incumplimientos de la policía en el manejo de situaciones como esta en el pasado, porque precisamente por eso es que tenemos un monitor, por eso es que hay un pleito instado en el Tribunal Federal. Cuando usted le lleva el mensaje que no importa lo que diga el papel y lo que diga la llamada reforma, pues no importa porque los incumplimientos contra ese protocolo no tiene consecuencias, pues nos demuestra varias cosas. Primero, que el sentido de impunidad va a continuar. Segundo, que la llamada reforma de la policía no es una reforma apropiada, sino que es una simulación de reforma para dar la impresión de que se está haciendo algo cuando no se está haciendo. Y tercero, que la policía comienza a justificar actuaciones como, por ejemplo, la policía cree que para uno protestar tiene que pedirle permiso, que para uno hacer una marcha tiene que coordinar con ello. Incluso la coordinación que se hace con la policía es precisamente para que la policía cumpla con su obligación de velar el tránsito, de velar la seguridad, de velar que ningún manifestante vaya a sufrir daño, que si hay que desviar el tránsito para que no coincida con las áreas donde están los manifestantes, pero no es un proceso de permiso. Por eso es que ellos te plantean con esa noción que tienen, por eso es que te dicen, es que esto no fue lo que se acordó, pues que yo no le tengo que acordar nada con usted. La información que yo le doy sobre una marcha planificada, porque puede ser una marcha espontánea, que tiene igual legitimidad bajo el derecho a la libertad de expresión, pero la información que se le da y la coordinación que puede hacer un grupo u otro, porque recuerda que aquí había múltiples grupos manifestándose, es una cuestión de una cortesía para que puedan hacer su trabajo adecuadamente, no es un permiso y un proceso de que ellos son los que dirigen por dónde se dan las marchas, cuándo se dan las marchas, incluso el contenido, cómo se va a manifestar la gente en las calles, en los espacios tradicionales de expresión pública. Sobre eso, que me parece que se vincula mucho a la criminalización de la protesta, que nos ha generado una falta de cultura democrática en el país, que yo creo que las personas concientizadas en este país tenemos una responsabilidad bien grande, porque se nota mucho en algunos comentarios en las redes sociales, ¿verdad? Vemos personas a veces educadas, personas con títulos universitarios en eso. Es que ¿por qué tenían que ir por donde la policía les dijo que no podían ir? Como si fuera la policía, ¿verdad? Una agencia que da permisos para que los demás ejerzamos el derecho a la libertad de expresión. Y eso tiene mucho que ver con la historia política del país, ¿verdad? Con la legislación que ha criminalizado la protesta en Puerto Rico durante principios del siglo XX hasta la década del 50, y seguimos con esa mentalidad. También es parte del efecto inhibitorio. Uno veía los mensajes en las redes sociales y había personas que decían, pero ¿qué hacía allí con niños? ¿Pero por qué no puedo ir yo con niños a ejercer un derecho constitucional? Porque la policía le va a hacer daño a los niños. Pero en la mente de la persona, el espacio de la manifestación pública es un espacio peligroso. Y eso inhibe. Nosotras, ¿verdad?, compartimos con una persona que estaba en silla de ruedas.
la propia seguridad de la marcha, no la policía, trató de impedir su ejercicio de la libertad de expresión continuamente. ¿Por qué? Porque incluso yo estaba asustada con su seguridad, pero ella dijo, yo me voy a quedar en la marcha, y ejerció su derecho fundamental a la libertad de expresión, que es igual que el tuyo y el que el mío. Así que el efecto inhibitorio tiene un impacto tan grande en lo que es cultura democrática, y que tenemos una asignación bien grande en ese sentido en ese país. No, ir en esa dirección, a veces uno ve cómo acá en Puerto Rico algunos sectores critican cuando en otros países se reprime la libertad de expresión, pero aquí entonces, aquí se reprime la protesta. Yo estoy seguro que en Nicaragua hubo personas encapuchadas, hubo personas que le lanzaron piedras a los entes de seguridad del Estado, pero sin embargo vimos al gobernador criticando esa reacción, sin embargo defender a capa y espada la actuación evidentemente excesiva y con total ausencia de profesionalidad de parte de los policías a los manifestantes. Es como un doble estándar. De proporcionalidad, realmente estamos hablando de brutalidad policíaca. O sea, hemos hablado de uso excesivo de la fuerza. Aquí hubo brutalidad policíaca, que es el concepto de lo que ocurrió allí. Y vámonos al caso de Santa Rita. O sea, nada, no hay manera de justificar. Estos son barrios distintos de San Juan. O sea, no estamos hablando que esto fue en la calle anterior. Es más, hace unos años Río Piedras era otro pueblo. Que unas piedras que enseñó el gobernador que tiraron, unos adoquines de este tamaño, justifiquen que 15 minutos después, media hora después o una hora después, estén entrando sin orden a un hospedaje, arrestando ilegalmente, agrediendo a una estudiante por algo que ocurrió con un adoquín así, supuestamente, tomando como cierto lo que dijo el gobernador. Que curiosamente estaba en Fortaleza ese adoquín, casi en el momento en que se estaban dando los eventos en Atorrey, así que cómo llegó ese adoquín, esa pieza de evidencia a la mano del gobernador. Uno puede ver unos patrones porque el año pasado pasó exactamente lo mismo. Al final de la protesta hubo una provocación y hubo una brutalidad policíaca con el uso de los gases. Hubo un grupo que fue perseguido hasta Río Piedras y hubo arrestos en Río Piedras. Así que ese patrón es claro. Hay unos grupos que están siendo señalados, están siendo criminalizados, particularmente ser joven, ser universitario o parecerlo. Participar y ejercer su derecho a la libertad de expresión se convierte en un criminal y por otro lado la intención de llegar hasta Río Piedras se queda evidenciada en la forma en que la policía creó las rutas, porque la policía marcó por donde la gente iba a ir a escapar de los gases, así que la única salida era hacia el área de Río Piedras. No había manera de ir hacia Santurce, no había manera de ir hacia Puerto Nuevo. La gente se dispersó, bueno, ni se dispersó, siguieron avenida abajo, e incluso el proceso de dispersión, si usted lo que quiere es dispersar las multitudes, con el primer lanza gases ya está dispersada. O sea, si uno ve las imágenes, la gente empezó a correr y se fue del lugar donde estaba la resistencia, la primera línea de resistencia, se fue inmediatamente. Allí no quedó nadie resistiendo después del primer lanzamiento de gases, así que ese es el momento de parar y se acabó el evento. Una gran ironía de todo esto es que si analizamos las medidas de austeridad que se promueve por la Junta y que estaban siendo protestadas en esa manifestación, muchas de ellas afectan a los policías. Los policías no les están pagando horas extras, no les están pagando días de enfermedad, es decir, se les paga tarde. Si hay un sector que realmente debería estar molesto con la Junta de Control Fiscal y con las medidas que ha tomado el gobierno en términos de la austeridad, es ese mismo cuerpo de la policía. Tienen sus hijos en la escuela pública. Pero también tenemos un problema del proceso de adiestramiento que se sigue con estos oficiales. Primero, la policía de Puerto Rico tiene un grave problema de reclutamiento. Se ha convertido en una agencia de empleo ante la falta de oportunidades en el país. Personas que no tienen otras oportunidades y sin que se hagan análisis ni siquiera psicológicos, se le hagan pruebas psicológicas. Así que usted puede estar trayendo personas violentas con historial de violencia que
ya llegan y entran a la policía. Entonces se le empieza a dar un adiestramiento cuasi militar de respeto jerárquico, que básicamente lo que le dice a su superior es la palabra sagrada y que no se puede cuestionar de forma alguna. Y por otro lado, le empiezan a inculcar en esas cabezas que las personas que están protestándose son sus enemigos y sus enemigas. E incluso es lamentable que a veces uno en esas líneas de donde hay confrontación o donde hay estos tranques, uno habla con los oficiales y hay algunos que le dicen, es que yo estoy de acuerdo con ustedes, pero yo estoy respetando las líneas de mando, y es terrible, ¿verdad? Y entonces la línea de mando hacia donde sube es hacia el gobernador. Así que si la responsabilidad sobre todo lo que hemos denunciado aquí, que ha estado denunciando otros sectores del país, finalmente a quien corresponde darle respuesta al país, al gobernador, que es el comandante en jefe de la policía. Una reflexión final antes de pasar a la próxima pausa es lo que les planteé, es decir, la reacción de la policía, que han descrito ustedes como una, ¿verdad? Fue una brutalidad policíaca que fue totalmente carente de proporcionalidad en relación a lo acontecido y que fue inclusive ante una provocación de la policía. Es decir, eso que ustedes han descrito, ¿qué efecto tiene en cuanto a los reclamos de la marcha? ¿Los fortalece? ¿Los debilita? ¿Qué ustedes creen? Mira, yo pienso que debería fortalecer la visión y la perspectiva del país en términos de la necesidad de la unidad. Que es importante que nosotros estemos claros y claras de que aquí tenemos unas medidas de austeridad que nos están ahogando, que nos están asfixiando, y que nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de protestar cuando sea necesario y de buscar otras alternativas que no sigan asfixiando al país. En términos del efecto inmediato de la marcha, me parece que, bueno, uno puede decir que a lo mejor no tiene nada que ver, pero por lo menos el Departamento de Educación al otro día anunció que otra vez hizo una reducción, aunque mínima, de la lista de escuelas que iban a ser cerradas. Se pone en la discusión pública las razones por las cuales estamos allí, se ve el despliegue y la utilización de fondos de manera innecesaria, a pesar de las necesidades reales que tiene el país, porque ¿cuánto puede haber costado ese despliegue de policía que hubo ayer el 1 de mayo, cuando estamos hablando de que no tenemos policía, de que el jefe de la policía y el de seguridad están diciendo que tienen un problema de recursos? Y entonces hay un despliegue desmedido de policías allí para proteger edificios. Y eso es importante, que la gente vea que las prioridades de protección que tiene este gobierno, la protección era para unos edificios, para unos bancos y no para la gente. No solo eso, es a pesar de la gente, en contra de la gente. Y yo creo que esas son cosas que se ponen en perspectiva y se ponen a la luz pública, y que es importante que las sigamos señalando. Ustedes brevemente. Sí, ¿verdad? Si es positivo lo que ocurrió ayer para... Bueno, positivo no es, pero... Pues no sé, pero bueno, en relación a lo que se está reclamando, me parece igual que piensa Yanira, ¿verdad? Que siempre va a haber una reacción del gobierno, la va a haber, mínimo aunque sea, la va a haber en cuanto a los reclamos. Pero yo vuelvo un poco quizás y repito parte de lo que señalaba Osvaldo del efecto inhibitorio, ¿verdad? Me parece que es una grieta a nuestro proyecto de país democrático, porque después de lo que pasó ayer no creo que debamos decir que vivimos en una sociedad democrática, pero es una grieta terrible a nuestro proyecto de vida democrático, y afecta que las personas se atrevan a ir a las manifestaciones, a reclamar que le cerraron la escuela de su hijo. Y creo que es algo que tenemos que estar conscientes para las próximas manifestaciones. No podemos dejar solos a los jóvenes y a las mujeres en la manifestación. Tenemos que estar conscientes que este efecto inhibitorio hace más importante nuestra presencia en las manifestaciones. Osvaldo. Yo entiendo que, claro, que lacera la libertad de expresión, lacera la participación democrática, pero por otro lado el llamado tiene que ser que no dejemos que el gobierno nos inhiba de protestar,
que reclamemos que las prioridades del gobierno estén donde deben estar y no en atacar a las personas que se manifiestan, y que recordemos que los grandes avances de la historia de la humanidad, la historia de los derechos humanos, el desarrollo de los derechos civiles se han dado a pesar de los gobiernos. Se han dado por las luchas de las personas que se lanzan a la calle y reclaman lo que entienden que es justo, y que a fin de cuentas la historia nos da la razón. Gracias, Osvaldo, por estar con nosotros. Placer. Estás invitado a quedarte para nuestra próxima pausa, para nuestro próximo segmento, que va a ser discutir el WhatsApp. Tanto el referido que hizo la Secretaria de Justicia como las reacciones de las personas señaladas que bueno, a algunas se les pidió la renuncia, otro la sometió voluntariamente. Así que vamos a una pausa y a nuestro regreso vamos a hablar del WhatsApp. Eso se lo dejo a ustedes. Hace 100 años comenzó a trazarse un camino en San Germán, Puerto Rico. Con bases de fundación sólidas, se fue expandiendo. Buscaba apoyar el desarrollo y preparación del ser humano. Miles de caminantes lo han tomado y a través de cada uno de ellos crece, explora, evoluciona. Pasa por retos, triunfos y logros que lo fortalecen a cada paso. Hoy, el camino de la Universidad Interamericana continúa en los pasos de las nuevas generaciones y mira hacia el futuro con optimismo, ya que con una preparación sólida, avanzada y de valores, se transforma el camino de Puerto Rico. Universidad Interamericana, 100 años haciendo caminos. Para mí el estudiar en la Inter, específicamente en la Escuela de Aeronáutica, es progreso. Hoy día el piloto es más bien un administrador de los sistemas dentro de la cabina, y esto requiere que el piloto piense y actúe de una forma diferente. Me siento segura que estoy recibiendo una preparación de alta calidad. Al final llegué a la conclusión de que si yo lo que quería era una carrera profesional completa, yo tenía que estudiar en la Inter. La Inter es una universidad con programas académicos que se adaptan a las necesidades educativas actuales. Somos una universidad que avanza rápidamente, a la par con los cambios tecnológicos y retos que presenta el siglo XXI. Somos una universidad centenaria que prepara los futuros talentos que guiarán el destino de la sociedad puertorriqueña. Somos la Inter, una universidad completa. Somos tu mejor elección. Regresamos a Pensándolo Bien, programa de análisis jurídico que se transmite en vivo desde la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y que se origina en su restaurante Inter Arrope. Hemos estado hablando durante el día de hoy de la marcha del 1 de mayo, estuvo Osvaldo Burgo con nosotros. Ahora nos queda un último tema, un tema muy importante porque aconteció casualmente ayer. Claro, si bien es cierto que el tema del WhatsApp electoral lleva ya unos meses en la discusión pública, pues ayer pasaron dos cosas muy importantes que debemos nosotros comentar. Primero, que la Secretaría de Justicia terminó el informe que se le había encomendado. Informe que aunque no es público en este momento, sí ella destacó en una conferencia de prensa unas conclusiones, donde básicamente señala que un sinnúmero de personas muy cercanas al gobernador, bueno, el secretario de la Gobernación, la subsecretaria de la Gobernación y otros jefes de agencia, incurrieron en delitos. Claro, no podemos, no tenemos el informe adjudicar delitos en particular, pero se habló del artículo 291 sobre prometer un veredicto que evidentemente aplica a las personas pues, más implicadas en todo esto, que es el que era juez Ramos Sáenz. Por otro lado está el artículo 292 del Código Penal, también delito grave, que básicamente castiga a aquellas personas que quieren influenciar indebidamente a un juez que tiene que emitir una decisión en una controversia legal. Claro, y se influencia indebidamente necesariamente por dándole dinero. Ese es otro delito.
sino por información ex parte, información que se le lleva al juzgador de manera inapropiada, es decir, no en la audiencia, no a través de documentos jurídicos. Está el delito de perjurio, porque hay personas que aparentemente han mentido durante la investigación. Hay una acusación muy seria contra la subsecretaria de la Gobernación, Isa García, donde se plantea inclusive que intimidó a la secretaria de Justicia como parte de la investigación. Hay unos referidos también al Procurador General en cuanto a alguna conducta en teoría antiética de algunos abogados, pero realmente ha sido devastador el referido. Claro, por otro lado, y yo en esto quiero ser bien consistente, el hecho de que haya un referido al FEI no significa que alguien es culpable. Significa que hay una evidencia que se hizo acopio y que hay causa probable para referirse al FEI, que después de todo tendrá que hacer una investigación final y determinar si entonces se presentan acusaciones criminales. Por eso es que hay que recordar que aquí hay una presunción de inocencia que hay que respetar. Claro. Por otro lado, ese análisis estrictamente legal, está el análisis político. No es lo mismo que tú digas, bueno, el secretario de la Gobernación está implicado en supuestos actos delictivos y eso pues que no tiene una consecuencia política, porque evidentemente la tiene. Una persona que tiene una posición de tanta importancia, pues se debilita frente a los subalternos, frente a los otros jefes de agencia y también distrae la atención de las cosas que estaba haciendo al asunto del WhatsApp. Es decir, hay un asunto político envuelto y hay un asunto legal envuelto. El asunto legal, como he dicho y reitero, el que uno sea referido no significa que uno es culpable. Hemos sido en Puerto Rico testigos de casos donde hay motivaciones políticas para referir o acusar, tanto a nivel estatal y ciertamente a nivel federal. No nos olvidemos del caso de Aníbal Acevedo Vilá. Así que eso hay que tener mucho cuidado, como uno ya empezar con un ánimo prevenido a adjudicar. Ahora, lo que es claro, lo que es irrefutable es que ayer también hubo inmediatamente unas renuncias de ese personal. Claro, unas que las solicitó el gobernador y otras, en el caso de Villafañe, que según se ha mencionado en esta discusión pública, que no está el informe, su participación en el WhatsApp fue colateral o nominal en comparación con las otras personas. Pero ese es el escenario que tenemos ante hoy. ¿A ustedes les sorprendió que el gobernador pidiera inmediatamente la renuncia? ¿O ustedes esperaban que el gobernador dijera, bueno, vamos a esperar, vamos a darle una oportunidad, tienen mi confianza? ¿Qué les parece a ustedes? Mira, yo pienso que el gobernador, no me sorprendió, yo pienso que el gobernador actuó tardíamente. A mí me parece que no actuó en el momento que debía haber actuado. Cuando esto surgió y la Secretaría de Justicia planteó que se iba a hacer una investigación, a mí me parece que ya fuera voluntariamente de esas personas que son las personas más cercanas al gobernador, quizás debieron haber dicho, mira, yo me retiro para no afectar la imagen del gobernador. El gobernador se ensucia un poco porque manifiesta que todavía gozan esas personas de su confianza. Yo creo que ahí debía haber habido alguna comunicación, que él tenía que saber que podía pasar algo parecido. Que tengo que decir también que, contrario, yo he sido regularmente muy fuerte con la Secretaría de Justicia, pero me parece que ella hizo un muy buen trabajo en términos de la divulgación pública de esas comunicaciones, de las conclusiones y de denunciar públicamente el intento de intervención por parte de la Secretaría de la Gobernación. Eso fue muy valiente por parte de la secretaria, pero sin embargo me parece extraño que el gobernador no supiera esto anteriormente, por lo menos que supiera por dónde iba la cosa, que la cosa no iba bien en términos de la investigación y que hubiera utilizado a Villafañe como portavoz ante todos los hechos del 1 de mayo y que al otro día ya hubiera salido este informe. Así que yo no sé si es que ahí no hay comunicación, pero a mí me parece que el efecto político que ha tenido todo esto va a ser devastador para el gobernador, que ahora mismo tiene un cuerpo de gente cercana vacío y que tendría que cuestionarse él mismo sus criterios de selección para esas personas que están a su lado, ¿no? Yo creo que es una situación muy triste, ¿verdad? Considerando lo que señala Julio, que ellos tienen todo un derecho a la presunción de su inocencia. Si vemos, la mayor parte es gente muy joven, muy joven. Y
no tuvieron, ¿verdad? Si todo esto es cierto, si todo lo que se alega es cierto, no tuvieron ese proceso de deliberación ética de lo que estaban haciendo. Escriben en redes sociales actos claramente antiéticos y claramente corruptos. Entonces, uno se tiene que preguntar si todo esto es cierto. Hay una sensación de impunidad terrible cuando tú te acercas a los círculos de poder. Fíjense que en este sentido son personas muy cercanas al gobernador, como ustedes señalan. El costo político para el gobernador es irreversible ya, independientemente. Pueden salir inocentes y el costo político es irreversible. Y vuelvo, insisto, es una sensación de impunidad y una cultura de corrupción que preocupa cuando ahorita yo estaba diciendo que había falta de cultura democrática en el país y ahora encontramos que entre las personas que están cerca del gobernador está tan afianzada la cultura de la corrupción que no tuvieron ni siquiera la capacidad de ser todo esto cierto, de autoevaluar sus propias acciones, de escribir en piedra, como es todo lo que ustedes escriben en las redes sociales, actos tan terribles, si son ciertos, como haber influido en un veredicto. Yo creo que tiene que ver con el asunto de la tecnología, ¿no? La gente se cree que escribir en WhatsApp ya se ha convertido en algo tan cercano como si estuvieras hablando con la persona, ¿no? Las personas se comunican a través del WhatsApp o de los textos sin tener en consideración que eso se queda escrito. Es como si estuviéramos hablando. Yo no tengo duda de que este tipo de negociaciones y este tipo de conversaciones se han dado siempre. Bueno, eso dijo Norma Burgos. Norma Burgos dijo, pero ¿cuál es el problema? Si esto se hace siempre. Es decir, las personas vinculadas al partido de mayoría o el que esté en control de la Comisión Estatal de Elecciones tiene acceso directo al juez y se discuten los casos. Es decir, Norma lo dijo muy cándidamente. Sí, muy cándidamente, claro. Nadie lo pone por escrito en WhatsApp. Y eso me lleva a algo que tú dijiste. Yo pienso que el gobernador mitigó bastante los daños al pedir la renuncia inmediatamente, porque yo no creo que era opción. Normalmente, claro, tengo que hacer una salvedad de cuando hay un rumor, hay una denuncia pública que no se ha investigado, tú empezar a pedir renuncia, porque entonces tú vas a tener unos funcionarios públicos muy vulnerables. Claro, tú podías hacer una excepción en este caso, porque aquí la prueba que supuestamente los vinculaba a conducta delictiva o antiética estaba accesible en las redes porque se difundió, se hizo pública, es decir, los funcionarios públicos envueltos tenían que haber analizado objetivamente. Dice, eso está en blanco y negro, eso tiene mi nombre. Es lógico pensar que yo no voy a poder sobrevivir a esta investigación, entonces yo quizás debía haber renunciado. Claro. Bueno, o si el gobernador tiene un asesor legal, habrá accedido a ese WhatsApp y habría dicho, es cierto que se le presume inocente, es cierto que porque haya un rumor, un chisme, uno no debe despedir a nadie, pero aquí hay un WhatsApp y aquí se menciona este comentario y todo el mundo sabía que esa señora era juez. Es decir, uno, aunque yo insisto que hay que tener mucho cuidado con los rumores y actuar a la base ya de suposiciones tras suposición, en este caso había algo distinto, y es que la evidencia delictiva, por llamarla así, ya estaba en las redes porque se hizo pública. Claro, y se hizo pública probablemente por personas vinculadas al partido de mayoría, por los problemas que hubo en la Comisión Estatal de Elecciones que todo el mundo conoce, ¿no? Pero lo que esto refleja es que yo dudo que esto haya sido la primera vez. Ojalá sea algo que permita sanear esa dinámica electoral, como pasó en Cataño y en Guaynabo. Cuando la gente venía, se mudaba o había una casa vacía. Sí, yo me mudé a esa casa para votar por acá. Ya yo creo que después de Guaynabo y Cataño, eso no se hace con tanta regularidad. Y por otro lado, me parece lo que tú has dicho, Yanida, de que la única ganadora en este proceso ha sido Wanda Vázquez, que hemos discrepado en varias ocasiones en cuanto a algunas propuestas. En términos del proyecto Inocencia también hemos tenido unas grandes discrepancias públicas, pero siempre ha sido una mujer de carácter, pero sobre todo ha demostrado que es una persona vertical, que ese carácter donde ella ejerce, ¿verdad?, ese poder de fiscal, de procuradora de las mujeres, pues lo ha ejercido como secretaria en lo que ella cree. Y me parece a mí que inclusive haber dicho que se sintió intimidada, como intento de intimidarla, eso lo pudo haber omitido. Pero creo que refleja realmente su claridad en cuanto a cuál es su función, y yo creo que
La mayoría de los puertorriqueños y puertorriqueñas piensan que tenemos una Secretaría de Justicia imparcial que puede investigar casos, no importa el color o el matiz político que puedan tener, porque también en algunos de estos casos era muy fácil empezar a hacer excepciones, empezar a justificar unas cosas, pero me parece que ella fue muy contundente, divulgó públicamente unas cosas que están en el informe, es decir, no se las delegó al FEI, sino que quiso asumir esa responsabilidad, y yo creo que ella ha sido la única ganadora en este proceso. Estoy completamente de acuerdo. La Secretaría de Justicia ha sido criticada anteriormente por su lentitud, ha sido criticada por su inacción, ha sido criticada porque es más fuerte con unos grupos que con otros, pero en este caso me parece que ella demostró verticalidad y demostró valentía. Me parece que es importante que ella fue muy valiente en su presentación de estos datos y particularmente del intento de intervención indebida por parte de la Secretaría de la Gobernación. Eso es importantísimo en el proceso y por lo menos es un intento de transparencia de la cual carecemos muchas veces en estos procesos. Iri, mencionaste la juventud como un elemento central a tu argumento. ¿Quisieras expandir un poco? No, ¿Te parece que...? Una preocupación. ¿Pero te referías al gobernador o a las personas El involucradas? gobernador es joven, las personas Muy involucradas joven. muchos son jóvenes. Y uno esperaría que fuera sangre nueva con la ilusión, ¿verdad?, de hacer las cosas cristalinas, de no repetir experiencias pasadas del gobierno vinculado a actos corruptos, ¿verdad? Pero la edad te da prudencia y sensatez en las cosas que hacen, ¿verdad? No ese arrojo que a veces... Sí, pero a mí me dolió mucho que se envolvieran tan rápido en un acto que demuestra una sensación de impunidad y una cultura de corrupción siendo tan jóvenes. Bueno. A mí me parece que la juventud te da esa ilusión de que las cosas se pueden hacer bien. El juez no era tan joven. El juez no era tan Villafañe joven. sí, No era las tan jóvenes... y uno conoce a mucha de esta gente, conozco a Villafañe, creo que es un caballero, una persona excepcional. Me da mucha pena realmente por lo que está pasando él y su familia, particularmente cuando siempre se ya ha adjudicado de que su participación en este asunto es bastante colateral, pero uno queda bastante marcado. Es una pena, ¿verdad? Que alguien que va a hacer bien se vaya con esta mácula, justificada y injustificadamente, que lo veremos cuando el FEI termine la investigación. Así que este tema tenemos que retomarlo. Vamos a ver qué hace el FEI, vamos a ver quiénes se acusan, quiénes no se acusan, vamos a ver qué hace el Tribunal Supremo con las quejas que se van a presentar en contra de los abogados. Y nada, que se hagan las cosas con transparencia, con verticalidad. El que haya fallado, que pague, que asuma su responsabilidad. Y el que no haya fallado, que por favor su nombre sea entonces también reivindicado. Bueno, el tiempo nos traicionó. Esto es todo por hoy. Sé que va a haber unas nuevas marchas, hay que estar pendiente cuál va a ser la reacción de la policía. Hay que ver si esa reacción va a propiciar mayores marchas o si realmente, como tú dices, va a crear este efecto inhibitorio en criminalizar lo que es la libertad de expresión. Así que estaremos pendientes y nos veremos la semana que viene en otra nueva edición de Pensándolo Bien. Buenas tardes a todos y a todas.